Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer un reporte sobre Santa Lucía, Diseña Santa Lucía para carga y líneas de bajo costo, un reportaje, una pieza periodística realizada por Galia García Palafox, quien se encuentra en la línea telefónica. Galia, bienvenida, muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, Jonathan. Un saludo a todos. Un saludo, Galia. Pues, ¿qué es lo que presentan? ¿Qué presentas y qué encontraste en este reporte, en esta pieza periodística que presentas hoy por la mañana? Pues mira, como sabemos, se sabe poco del proyecto de Santa Lucía. Sabíamos que había un proyecto por ahí que había hecho el despacho de Riobó, el asesor del presidente, y que el proyecto lo entregó el presidente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y después de eso sabíamos muy poco, pues hoy sabemos que la Sedena contrató o está siendo asesorada, no está clara cuál es el esquema contractual, digamos, a un arquitecto mexicano, egresado del TEC de Monterrey y de la Universidad de Harvard, que vive en Chicago, y que es el arquitecto que hizo el estadio de los Diablos Rojos. Ok, se trata de Francisco González Pulido. Se trata de Francisco González Pulido. La Sedena nos confirma que sí, que ha sido invitado directamente, es decir, sin concurso, a colaborar con ellos por su experiencia. Sí es un arquitecto que ha hecho aeropuertos en varias ciudades del mundo, en Múnich, en Chicago, en varias ciudades de Asia, eso es cierto, y que había concursado antes por la Terminal 2 y después por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En ninguno de los dos casos había ganado. Ok, ahora en estos dos concursos. Ahora, esto también lo que tú señalas es que el proyecto que estaría presentando justamente González Pulido alteraría de manera importante lo que había diseñado el ingeniero Riobó. Pues mira, lo que sabemos es que la idea de Riobó era más un concepto que no se habían hecho estudios topográficos, orográficos de aeronáutica que hoy están haciendo dos empresas extranjeras también, ¿no? Que son NAPBLUE y ADPI, contratadas por la Sedena. Estas dos empresas sí tienen un contrato, tampoco sabemos que hayan sido licitados, ¿no? Entendemos que es por adjudicación directa, ahí sí sabemos que hay un contrato con González Pulido, no está claro el esquema contractual. Y entonces esto hace un proyecto más completo y con mucho más detalle. No sabemos hasta qué punto el proyecto de Riobó queda fuera, o si a partir de ahí están construyendo este proyecto. Pero sí, el proyecto, hasta donde hoy sabemos y por lo que hoy sabemos, lo que se va a hacer en Santa Lucía no es el proyecto Riobó. No es el proyecto Riobó, y sería por lo que dicen, por lo que tú encontraste o has encontrado hasta este momento, como bien dices, que sería un aeropuerto de carga y para líneas de bajo costo, no para líneas, digamos, grandes. A ver, no necesariamente, esto no quiere decir que Aeroméxico no vaya a poder volar de ahí, ¿no? Pero que está enfocado a eso, que su principal mercado será eso, porque lo que el arquitecto dice es que ese es el futuro de la aviación, ¿no? Y eso es lo que está cambiando la aviación en el mundo, ¿no? Estas líneas de bajo costo que tú sabes que en Europa son un gran éxito, por ejemplo, ¿no? Pues ahí está esta información. Supongo que poco a poco, a cuentagotas, irán saliendo la información. Y la otra es que sería un aeropuerto de carga, ¿no? O muy enfocado hacia la carga. El aeropuerto de la Ciudad de México, y de esto se había hablado cuando se hablaba del aeropuerto de Texcoco, ya no puede cargar más, ¿no? Claro. Pues supongo que poco a poco estaba diciendo que irá saliendo la información a cuentagotas y por supuesto gracias a estos trabajos que ustedes realizan, y bueno, pues habrá que esperar a ver si sale un poco más de información y ir armando este rompecabezas sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, seguimos esperando que nos digan primero cómo se van a hacer estos contratos, ¿no? ¿Cuál es el esquema de colaboración? Aún si es una adjudicación directa, pues debemos saber, ¿no? Si les están pagando, por qué eligieron a estas empresas o a estas personas. Y segundo, pues, ¿cómo están planeando que sea eso, no? Exactamente. ¿A qué se va a parecer ese aeropuerto? Muchos detalles. Galia, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias y bueno, pues estaremos pendientes de la información que ustedes vayan obteniendo y aquí la estaremos conversando.
Gracias a ti, seguimos en contacto, Jonathan. Seguimos en comunicación. Galia García Palafox, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.